Bienvenidos amigos, estáis en Human Vibration. No se olviden suscribirse al canal y apoyarnos con un me gusta si les parece contundente la información, y que entre más seamos los que tengamos información nos apoyen compartiendo. Bien, toquemos base a lo que nos trunje chencha, modismo de mi ciudad, en decir, a lo que nos es a tema. En ocasión les hablaré de la programación psicosomática, psicosocial, psicológica, psicoanalítica, psicozoológica, psicobinaria. En los psicoanálisis nos depara en la parapsicología y nos parapléjica nos depara la psiquis de la aparente normalidad. En es de adiestra nos duermen la siniestra, en militarizan por escuela sosiegan la inocencia antes del tener uso de razón, ya que todos estáis conectados en subsecuente reflejo del subconsciente nos implosiona en el par que nos es de impar y nos ampara al recargarnos sin dejarnos caer en un solo lado, pues al movimiento ejecuto el otro me lo imita en añadidura, por ello doy un paso y en apariencia el otro ejecuta el subsiguiente sin preguntar. Es por ello también que las enfermedades cuando se presentan en un lado del cuerpo tarde o temprano las representará su costado aunado a sí mismo por añadidura se dice. Por ello si escribo una carta de derecha a izquierda para leerla en su comodidad tendría que apoyarme con un espejo y ésta me mostraría el mensaje como si alguien me hubiese escrito de forma yuxtapuesta al decir de frente a mí. En espejo de otro habló a reflejo de la dualidad cargo. Pues llamamos normal en su defecto, escribimos izquierda a derecha y me estuviese mostrando en una pancarta su mensaje me quiere transmitir. Aquí el énfasis es contundente a la frase ama a tu prójimo como a ti mismo, pues para apoyarnos en el caminar de esta dualidad nos apoyamos con el lado izquierdo de todos los que caminamos en el supuesto caminar de mentiras, avanzar pues lo que vemos en el éter en el invisible sin aparentemente ver. Es lo que sabemos viaja a conexión de Ethernet, interna red neuronal transmisora de neuronas, en feromonas, humores, esencias, caracteres viajan por el aire, artificial inteligencia nos regilla la estructura, y así nos poliniza nuestra substancia esencia y conceptualiza lo que vemos en programación de números es rejilla de imantación y esto tiene que ver como así decir de hombro a hombro, lo es de ojo a ojo. Y de diente a diente no pormenorizando lo que no devenga en como compartidos armamos esta realidad aparente de física, lo es a la mente en toda es mental de verbo establecida de nombre a las formas o cosas nos encara las maneras y acciones establecemos como lo es en los movimientos ejecutamos de movilidad sin necesidad estos de ser nombrados es decir nos ejecutamos por añadidura de vuestras articulaciones. En razón nos constituyen en esa escala el cuerpo de sus 107 leyes se unen de sus 288 átomos en unos energías, melodías y vibración en cada cuerpo lleva su nota y su codificación en su factura, está. La de su función en de su funcionabilidad se maquila al nacer en vivo de energías sus astros y así sus capitales cósmicos la cosecha le siembre en le haya dado sus frutos decretos al pago de su psicomagia en traumas repiten historias constelar de telares en familias patrones repiten en decir si una persona no hizo nada por pagar al menos en sanación a esencia su alma por sanar su patrón le repite en cadena en decir un persona que murió acierta en algún enredo de algún accidente en específico digamos accidente de auto, indubitablemente volverá a ocurrirle aún y en la otra vida venga de nuevo le pasa a misma edad mismo si no es que igual o muy preciso, muy similar al suceso y esta alma será puesta en forma lección en camino viene a mostrar, para mostrar a otros enseñanza diversa en vida según al patrón de contrato se cargue. Es posible remendar si en detonación de energías formas y sucesos susciten sus números de nacimiento en energía en números muestre dilación en números a tema de arcanos susciten decrepitud o mala estela en patrones según a los años le devengan. Por ello la cábala es exacta y es medible todas las formas de una persona en difícil sea refrendado un punto de a cumplir si se hizo a contrato a varias almas aquí depende de cómo marche su cosmos magia le parapsicológica entre el pago a merced de sus seres queridos pues si es en enseñanza será a cumplir y en la otra vida le presentarán diferentes alternativas.
En diferentes circunstancias pague de repetición la misma cataris, pague a remendación en vida de su deuda externa, le estorba, le carga el karma, el acumulo, y sin preguntar al movimiento por naturaleza ejecutó. Es por ello que han hecho pruebas en cómo nos suscitar la realidad, nos paradoja de arquetipos y anomalías aparentes de normalidad natural, es rígida en su relatividad. De ejemplo, la inercia es lo inherente de ejecuciones simples, aprendemos por error en muchas de las ocasiones. No obstante de ello, a los errores quiero hablar de cómo suscita el transverso del detrás bambalinas o el detrás de escena, pues explicaremos de cara al ejemplo. Nos delimita lo que vemos, en decir cómo podemos ver a través del iris todo lo que vemos, y cómo es que amorfa el puno negro las concepciones en un espacio categorizado como éter, como del invisible viento, y no veo pero siento su textura y temperatura o nivel de humedad. Depende la zona que implosiona la atmósfera de codificación de este pasaridas, cálidas, húmedas o secas en sus grados desiertos. En como así te diré desierto estas revelaciones es que nos movemos en su espaciado tiempo entre lugares, y sus distancias nos determinan en parar, en decir al tiempo de arriba me mido a distancias según categorizado mi mente. Esto que voy describiendo tiene que ver en el decúbito dorsal de los numerosos universos, en la red maya de ilusión, en esa animación por añadidura natural aparente por códigos vórtices, y de aquí regresaré brevemente hacia atrás partiendo de vuestra analogía. Es vuestra escala de cuántica forma os cualifica de cualidades en instinto a lo innato, es según se ha reverberado la subyacente nos subyugar del sojuzgar, la forma en que discriminamos el sentir de las cosas, en decir distinguir de colores, distinguir de olores, así como distinguir por sensación lo suave, lo rígido, lo duro o lo blando. No optate de lo seco, húmedo o mojado, pues en nuestra cocción nos coacciona todo lo que distingue en naturaleza de su ánima. Es la noción del tener animación, lo es todo en su gran mayoría de carácter animalización, y lo mágico cabe mencionar. Dentro de todo esto nos vamos surgiendo es que no iremos a las bacterias y microorganismos se gestan por larvas y hongos como a metástasis en mezcla, de donde en apariencia parecía o realmente no vivida, es que se ve surgir de forma a sus bacterias, virus o microorganismos surgir la vida de una aparente nada. Basado en esto me remontó al inicio de ya explicación, ya que es un poco complicado diluir la estela del telar en suéter nos cobija. Lo que oímos en decir áuricamente son los sonidos autóctonos y autónomos de cada especie, produce por autonomía ya que escuchamos y vemos de forma individual, pero se dice sentimos en unanimidad lo que otros seres sienten al ver sus detalles. Mi escala me morfología en espejo de me veo en 1 a 2 ojos emparentados asemejan de ceja a ceja. Empero no es sino al obstante me percató en mis pies que pienso que voy en parte mis pasos en de mi paso a paso, que si bien me sigue en subsecuente uno al paso que doy como por añadidura sin preguntar a más, tan solo seguir al que dirige sin objeción en la diestra, y este concibe en unánime reflejo pero no tan certero, y que todos en gran mayoría somos diestros, inclusive la mujer. Hay que mencionar que si bien es mujer por naturaleza en su fisionomía, pero la psiquis de su defecto le doctrina, en diverja ecuánime de según los hemisferios le sitúan un poco más a la destreza por actividad en su izquierda. El golpe de 3 le regresan 2, por ello se dice que la mujer tiene 5 pasos adelante que el hombre, pero es término de programación, pues la mujer en su mayor grado psicoanalítica es varón a pesar de físicamente ser mujer. Es decir, la mujer se sitúa en el lado derecho al igual que el hombre, por ello es que nos diestran de patrones y conductas del vestir y del habla según lugar, zona, etc. Pero refiero a un estándar, es el estereotipo según el patrón de conducta, no al asa individual sino al protocolo. Estandariza lo medular de los modales forman, aunque no sean rígidos de cumplir, es decir, de cara a la vestimenta y al generalizado de su cabello largo, aunque no sea un obligado patrón. Y en el estandarte del código de vestimenta, me remontó a términos de curva a las finas facciones aún siendo de carácter, según raza o zona, a complexión más robusta. Bien, voy acortando un poco los detalles para no profundizar a gr medida, a ver si me es posible aterrizar la narrativa más concreta, ya que en temas aunque no quiera me obliga a explicar a detalle. Solo decir ver no es redundante ni tan detallista, espero sea claro para los lectores o radioescucha de esta importante emisión. Bien, hablemos de la
Calibre iniciativa. Millones de estudiantes de todos los países del mundo entero van diariamente a la escuela y a la universidad en forma inconsciente, automática, subjetiva, sin saber por qué, ni para qué. Los estudiantes son obligados a estudiar matemáticas, física, química, geografía, etc. La mente de los estudiantes está recibiendo información diaria, pero jamás en la vida se detienen un momento a pensar el porqué de esa información, el objetivo de esa información. ¿Por qué nos llenamos de esa información? ¿Para qué nos llenamos de esa información? Los estudiantes viven realmente una vida mecanicista y solo saben que tienen que recibir información intelectual y conservarla almacenada en la memoria infiel, eso es todo. A los estudiantes no se les ocurre pensar jamás sobre lo que realmente es esta educación. Van a la escuela, al colegio, a la universidad, porque sus padres los mandan, eso es todo. Ni a los estudiantes, ni a los maestros o maestras se les ocurre alguna vez preguntarse a sí mismos, ¿por qué estoy aquí? ¿A qué he venido? ¿Cuál es realmente el verdadero motivo secreto que me trae aquí? Maestros, maestras, estudiantes varones y estudiantes del sexo femenino, viven con la conciencia dormida, actúan como verdaderos autómatas, van a la escuela, al colegio y a la universidad en forma inconsciente, subjetiva, sin saber realmente nada del por qué, o del para qué. Es necesario dejar de ser autómatas, despertar conciencia, descubrir por sí mismos qué es esta lucha tan terrible por pasar exámenes, por estudiar, por vivir en determinado lugar para estudiar diariamente y pasar el año y sufrir sustos, angustias, preocupaciones, practicar deporte, pelearse con sus compañeros de escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Los maestros y maestras deben volverse más conscientes a fin de cooperar desde la escuela, el colegio o la universidad, ayudando a los estudiantes a despertar conciencia. Es lamentable ver a tantos autómatas sentados en los bancos de las escuelas, colegios y universidades, recibiendo información que deben conservar en la memoria sin saber por qué ni para qué. Los muchachos solo se preocupan por pasar el año. Se les ha dicho que deben prepararse para ganarse la vida, para conseguir empleo, etc., y ellos estudian formándose mil fantasías en la mente con respecto al futuro, sin conocer realmente el presente, sin saber el verdadero motivo por el cual deben estudiar física, química, biología, aritmética, geografía, etc. Las niñas modernas estudian para tener la preparación que les permita conseguirse un buen marido, o para ganarse la vida y estar debidamente preparadas para el caso de que el marido les abandone, o de que queden viudas o solteronas. Puras fantasías en la mente, porque realmente, ellas no saben cuál ha de ser su porvenir ni a qué edad han de morir. La vida en la escuela está muy vaga, muy incoherente, muy subjetiva. Al niño se le hace aprender a veces ciertas materias que en la vida práctica no sirven para nada. Hoy en día lo importante en la escuela es pasar el año, y eso es todo. En otros tiempos había por lo menos un poco más de ética en esto de pasar el año. Ahora no hay tal ética. Los padres de familia pueden sobornar en mucho secreto al maestro o la maestra y el muchacho o la muchacha, aun cuando sea un pésimo estudiante, pasará año inevitablemente. Las muchachas de la escuela suelen hacerle la barba al maestro con el propósito de pasar el año y el resultado suele ser maravilloso, aun cuando no hayan comprendido ni jota de lo que enseña el maestro. De todas maneras sale bien en los exámenes y pasan el año. Hay muchachos y muchachas muy listos para pasar el año. Esto es cuestión de astucia en muchos casos. Un muchacho que pasa victorioso cierto examen, algún estúpido examen, no significa que tenga conciencia objetiva, verdadera, sobre aquella materia en la cual fue examinado. El estudiante repite como loro, cotorro o papagayo y en forma mecánica, aquella materia que estudió y en la cual fue examinado. Eso no es estar autoconsciente de aquella materia, eso es memorizar y repetir como loros o cotorros lo que hemos aprendido, y eso es todo. Pasar exámenes, pasar el año, no significa ser muy inteligente.
En la vida práctica hemos conocido personas muy inteligentes y que jamás salieron bien en los exámenes. Nosotros hemos conocido magníficos escritores y grandes matemáticos que en la escuela fueron pésimos estudiantes y que jamás pasaron bien los exámenes en gramática y matemáticas. Sabemos del caso de un estudiante pésimo en anatomía y que solo después de mucho no sufrir pudo salir bien en los exámenes de anatomía. Hoy en día dicho estudiante es autor de una gran obra sobre anatomía. Pasar el año no significa necesariamente ser muy inteligente. Hay personas que jamás han pasado un año y que son muy inteligentes. Hay algo más importante que pasar el año. Hay algo más importante que estudiar ciertas materias y es precisamente tener plena conciencia objetiva, clara y luminosa sobre aquellas materias que se estudian. Los maestros y maestras deben esforzarse para ayudar a los estudiantes a despertar conciencia. Todo el esfuerzo de los maestros y maestras debe dirigirse a la conciencia de los estudiantes. Es urgente que los estudiantes se hagan plenamente autoconscientes de aquellas materias que estudian. Aprender de memoria, aprender como loros, es sencillamente estúpido en el sentido más completo de la palabra. Los estudiantes se ven obligados a estudiar difíciles materias y a almacenarlas en la memoria para pasar el año, y después, en la vida práctica, dichas materias no solo resultan inútiles, sino también se olvidan porque la memoria es infiel. Los muchachos estudian con el propósito de conseguir empleo y ganarse la vida, y más tarde, si tienen la suerte de conseguir el tal empleo, o si se hacen profesionales, médicos, abogados, etc., lo único que consiguen es repetir la misma historia de siempre. Se casan, sufren, tienen hijos y mueren sin haber despertado conciencia, mueren sin haber tenido conciencia de su propia vida. Eso es todo. Las muchachas se casan, forman sus hogares, tienen hijos, se pelean con los vecinos, con el marido, con los hijos, se divorcian, se vuelven a casar, enviudan, se vuelven viejas, etc., y al fin mueren después de haber vivido dormidas, inconscientes, repitiendo como siempre el mismo drama doloroso de la existencia. No quieren los maestros y maestras de escuela darse cuenta cabal de que todos los seres humanos tienen la conciencia dormida. Es urgente que los maestros de escuela también despierten para que puedan despertar a los estudiantes. De nada sirve llenarnos la cabeza de teorías y más teorías, y de citar al Dante, a Homero, a Virgilio, etc., si tenemos la conciencia dormida, si no tenemos conciencia objetiva, clara y perfecta sobre nosotros mismos, sobre las materias que estudiamos, sobre la vida práctica. ¿De qué sirve la educación si no nos hacemos creadores, conscientes, inteligentes de verdad? La educación verdadera no consiste en saber leer y escribir. Cualquier mentecato, cualquier tonto sabe leer y escribir. Necesitamos ser inteligentes y la inteligencia solo despierta en nosotros cuando despierta la conciencia. La humanidad tiene un 97%, de subconsciencia y 3%, de conciencia. Necesitamos despertar la conciencia, necesitamos convertir al subconsciente en consciente. Necesitamos tener un 100% de conciencia. El ser humano no solo sueña cuando su cuerpo físico duerme, sino que también sueña cuando su cuerpo físico no duerme, cuando está en estado de vigilia. Es necesario dejar de soñar, es necesario despertar conciencia y ese proceso del despertar debe comenzar desde el hogar, desde la escuela. El esfuerzo de los maestros debe dirigirse a la conciencia de los estudiantes y no únicamente a la memoria. Los estudiantes deben aprender a pensar por sí mismos y no únicamente a repetir como loros o cotorros las teorías ajenas. Los maestros deben luchar por acabarle el miedo a los estudiantes. Los maestros deben permitirles a los estudiantes la libertad de sentir y criticar sanamente y en forma constructiva todas las teorías que estudian. Educación fundamental. La libre iniciativa 6. Es absurdo obligarles a aceptar en forma dogmática todas las teorías que se enseñan en la escuela, el colegio o la universidad.
Es necesario que los estudiantes abandonen el miedo para que aprendan a pensar por sí mismos. Es urgente que los estudiantes abandonen el miedo para que puedan analizar las teorías que estudian. El miedo es una de las barreras de la inteligencia. El estudiante con miedo no se atreve a disentir y acepta como artículo de fe ciega todo lo que digan los distintos autores. De nada sirve que los maestros hablen de intrepidez si ellos mismos tienen miedo. Los maestros deben estar libres de temor. Los maestros que temen la crítica, el que dirán, etc., no pueden ser verdaderamente inteligentes. El verdadero objetivo de la educación debe ser acabar con el miedo y despertar conciencia. ¿De qué sirve pasar exámenes si continuamos miedosos e inconscientes? Los maestros tienen el deber de ayudar a los estudiantes desde los bancos de la escuela para que sean útiles en la vida, pero mientras exista el miedo nadie puede ser útil en la vida. La persona llena de temor no se atreve a disentir de la opinión ajena. La persona llena de temor no puede tener libre iniciativa. Es función de todo maestro, evidentemente, la de ayudar a todos y cada uno de los alumnos de su escuela a estar completamente libres del miedo, a fin de que puedan actuar en forma espontánea sin necesidad de que se les diga, de que se les mande. Es urgente que los estudiantes dejen el miedo para que puedan tener libre iniciativa espontánea y creadora. Cuando los estudiantes por iniciativa propia, libre y espontánea, puedan analizar y criticar libremente aquellas teorías que estudian, dejarán entonces de ser entes mecánicos, subjetivos y estúpidos. Es urgente que exista la libre iniciativa para que surja la inteligencia creadora en los alumnos y alumnas. Es necesario darles libertad de expresión creadora, espontánea y sin condicionamiento de ninguna especie, a todos los alumnos y alumnas a fin de que puedan hacerse conscientes de aquello que estudian. El libre poder creativo solo puede manifestarse cuando no tenemos miedo a la crítica, al que dirán, a la férula del maestro, a las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. La mente humana está degenerada por el miedo y el dogmatismo, y se hace urgente regenerarla mediante la libre iniciativa espontánea y libre de miedo. Necesitamos hacernos conscientes de nuestra propia vida y ese proceso del despertar debe comenzar desde los mismos bancos de la escuela. De poco nos habrá servido la escuela si salimos de ella inconscientes y dormidos. La abolición del miedo y la libre iniciativa dará origen a la acción espontánea y pura. Por libre iniciativa los alumnos y alumnas deberían tener derecho en todas las escuelas a discutir en asamblea todas las teorías que están estudiando. Solo así, mediante la liberación del temor y la libertad de discutir, analizar, meditar y criticar sanamente lo que estamos estudiando, podemos hacernos conscientes de esas materias y no meramente loros o cotorros que repiten lo que acumulan en la memoria. Bien, ahora entonemos en la imitación. Está ya totalmente demostrado que el miedo impide la libre iniciativa. La mala situación económica de millones de personas se debe fuera de toda duda a eso que se llama miedo. El niño atemorizado busca a su querida madrecita y se apega a ella en busca de seguridad. El esposo atemorizado se apega a su esposa y siente que la ama mucho más. La esposa atemorizada busca a su marido y a sus hijos y siente amarlos mucho más. Desde el punto de vista psicológico, resulta muy curioso e interesante saber que el temor suele a veces disfrazarse con la ropa del amor. La gente internamente tiene muy pocos valores espirituales. La gente internamente pobre busca siempre fuera algo para completarse. La gente internamente pobre vive siempre intrigando, siempre en tonterías, chismografías, placeres bestiales, etc. La gente internamente pobre vive de temor en temor y como es natural se apega al marido, a la mujer, a los padres, a los hijos, a las viejas tradiciones caducas y degeneradas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo viejo enfermo y pobre en lo psicológico está por lo común lleno de miedo y se aferra con ansia infinita al dinero, a las tradiciones de familia, a los nietos, a sus recuerdos, etc. Como buscando seguridad.
Esto es algo que todos podemos evidenciar observando cuidadosamente a los ancianos. Cada vez que las gentes tienen miedo se esconden tras el escudo protector de la respetabilidad, siguiendo una tradición, ya sea de raza, ya de familia, nación, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, toda tradición es una mera repetición sin sentido alguno, huecas, sin valor verdadero. Todas las personas tienen una marcada tendencia a imitar lo ajeno. Eso de imitar es producto del miedo. La gente con miedo imita a todos aquellos a quienes se apega. Imita al marido, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los amigos que le protegen, etcétera, etcétera, etcétera. La imitación es el resultado del miedo. La imitación destruye totalmente la libre iniciativa. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, los maestros y maestros cometen el error de enseñarles a los estudiantes varones y mujeres, eso que se llama imitación. En las clases de pintura y dibujo se les enseña a los alumnos a copiar, a pintar imágenes de árboles, casas, montañas, animales, etc. Eso no es crear, eso es imitar, fotografiar. Crear no es imitar. Crear no es fotografiar. Crear es traducir, transmitir con el pincel y a lo vivo, el árbol que nos encanta, la bella puesta de sol, el amanecer con sus inefables melodías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay creación verdadera en el arte chino y japonés del Zen, en el arte abstracto y semi-abstracto. A cualquier pintor chino del Chan y del Zen no le interesa imitar, fotografiar. Los pintores de la China y Japón gozan creando y volviendo nuevamente a crear. Los pintores del Zen y del Chan no imitan, crean y ese es su trabajo. A los pintores de China y Japón no les interesa pintar o fotografiar a una bella mujer, ellos gozan transmitiendo su belleza abstracta. Los pintores de China o Japón no imitarían jamás una bella puesta de sol, ellos gozan transmitiendo en belleza abstracta todo el encanto del ocaso. Lo importante no es imitar, copiar en negro o en blanco, lo importante es sentir la honda significación de la belleza y saber transmitir, pero para ello se necesita que no haya miedo, apego a las reglas, a la tradición, o temor al que dirán o al regaño del maestro. Es urgente que los maestros y maestras comprendan la necesidad de que los alumnos y alumnas desarrollen el poder creador. A todas clases resulta absurdo enseñar a los estudiantes a imitar. Es mejor enseñarles a crear. El ser humano, desgraciadamente, es un autómata dormido, inconsciente, que solo sabe imitar. Imitamos la ropa ajena y de esa imitación salen las distintas corrientes de la moda. Imitamos las costumbres ajenas aun cuando éstas estén muy equivocadas. Imitamos los vicios. Imitamos todo lo que es absurdo, que siempre se vive repitiendo en el tiempo, etc. Es necesario que los maestros y maestras de escuela enseñen a los estudiantes a pensar por sí mismos en forma independiente. Los maestros deben ofrecerles a los estudiantes todas las posibilidades para que dejen de ser autómatas imitativos. Los maestros deben facilitar a los estudiantes las mejores oportunidades para que estos desarrollen su poder creador. Es urgente que los estudiantes conozcan la verdadera libertad, para que sin temor alguno puedan aprender a pensar por sí mismos, libremente. La mente que vive esclava del que dirán, la mente que imita, por temor a violar las tradiciones, las reglas, las costumbres, etc., no es mente creadora, no es mente libre. La mente de las gentes es como casa cerrada y sellada con 7 sellos, casa donde nada nuevo puede ocurrir, casa donde no entra el sol, casa donde solo reina la muerte y el dolor. Lo nuevo solo puede ocurrir donde no hay miedo, donde no existe imitación, donde no existen apegos a las cosas, al dinero, a las personas, a las tradiciones, a las costumbres, etc. Las gentes viven esclavas de la intriga, de la envidia, de costumbres de familia, de los hábitos, del deseo insaciable de ganar posiciones, escalar, subir al tope de la escalera, hacerse sentir, etc., etc.
Es urgente que los maestros y maestras les enseñen a sus estudiantes varones y mujeres, la necesidad de no imitar este orden caduco y degenerado de cosas viejas. Es urgente que los alumnos aprendan en la escuela a crear libremente, a pensar libremente, a sentir libremente. Los alumnos y alumnas pasan lo mejor de su vida en la escuela adquiriendo información y sin embargo no les queda tiempo para pensar en todas estas cosas. 10 o 15 años en la escuela viviendo una vida de autómatas inconscientes y salen de la escuela con la conciencia dormida, pero ellos salen de la escuela creyéndose muy despiertos. La mente del ser humano vive empeñada entre ideas conservadoras y reaccionarias. El ser humano no puede pensar con verdadera libertad porque está lleno de miedo. El ser humano tiene miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo al que dirá, al dicho que se dice, a la pornografía, a perder el empleo, a violar los reglamentos, a que alguien le quite el cónyuge o le robe a la cónyuge, etcétera, etcétera, etcétera. En la escuela se nos enseña a imitar y salimos de la escuela convertidos en imitadores. No tenemos libre iniciativa porque desde los bancos de la escuela se nos enseñó a imitar. La gente imita por miedo a lo que la otra gente pueda decir. Los alumnos y alumnas imitan debido a que los maestros tienen realmente aterrorizados a los pobres estudiantes, se les amenaza a cada instante, se les amenaza con una mala calificación, se les amenaza con determinados castigos, se les amenaza con la expulsión, etc. Si realmente queremos volvernos creadores en el más completo sentido de la palabra, debemos hacernos conscientes de toda esa serie de imitaciones que desgraciadamente nos tienen atrapados. Cuando ya somos capaces de conocer toda la serie de imitaciones, cuando ya hemos analizado detenidamente cada una de las imitaciones, nos hacernos conscientes de ellas y como consecuencia lógica, nace entonces en nosotros en forma espontánea, el poder de crear. Es necesario que los alumnos y alumnas de la escuela, el colegio o la universidad, se liberen de toda imitación a fin de que se tornen creadores de verdad. Se equivocan los maestros y maestros que suponen equivocadamente que los alumnos y alumnas necesitan imitar para aprender. El que imita no aprende, el que imita se convierte en un autómata y eso es todo. No se trata de imitar lo que digan los autores de geografía, física, aritmética, historia, etc. Imitar, memorizar, repetir como cotorros o loros es estúpido. Mejor es comprender conscientemente lo que estamos estudiando. La educación fundamental es la ciencia de la conciencia, la ciencia que nos permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, con la naturaleza, con todas las cosas. La mente que solo sabe imitar es mecánica, es una máquina que funciona, no es creadora, no es capaz de crear, no piensa realmente, solo repite y eso es todo. Los maestros y maestras deben preocuparse por el despertar de la conciencia en cada estudiante. Los alumnos y alumnas solo se preocupan por pasar el año, y después, ya fuera de la escuela, en la vida práctica, se convierten en empleadillos de oficina o maquinitas de hacer niños. 10 o 15 años de estudios para salir convertidos en autómatas parlantes. Las materias estudiadas se van olvidando poco a poco y al fin no queda nada en la memoria. Si los estudiantes hicieran conciencia de las materias estudiadas, si su estudio no se basara únicamente en la información, la imitación y la memoria, otro gallo les cantara. Saldrían de la escuela con conocimientos conscientes, inolvidables, completos, que no estarían sometidos a la infiel memoria. La educación fundamental ayudará a los estudiantes despertándoles la conciencia y la inteligencia. La educación fundamental lleva a los jóvenes por el camino de la revolución verdadera. Los alumnos y alumnas deben insistir para que los maestros y maestras les den la verdadera educación, la educación fundamental. No es suficiente que los alumnos y alumnas se sienten en los bancos de la escuela para recibir información de algún rey o de alguna guerra. Se necesita algo más, se necesita la educación fundamental para despertar conciencia. Es urgente que los alumnos salgan de la escuela maduros, conscientes de verdad, inteligentes, para que no se conviertan en simples piezas automáticas de la maquinaria social.
Las autoridades: el gobierno posee autoridad, el Estado posee autoridad, la policía, la ley, el soldado, los padres de familia, los maestros, los guías religiosos, etc., poseen autoridad. Existen dos tipos de autoridad. Primera, autoridad subconsciente. Segunda, autoridad consciente. De nada sirven las autoridades inconscientes o subconscientes. Necesitamos con urgencia autoridades autoconscientes. Las autoridades inconscientes o subconscientes han llenado el mundo de lágrimas y dolor. En el hogar y en la escuela, las autoridades inconscientes abusan de la autoridad, por el hecho mismo de ser inconscientes o subconscientes. Los padres y maestros inconscientes, hoy por hoy, solo son ciegos guías de ciegos y, como dicen las Sagradas Escrituras, irán todos a parar de cabeza al abismo. Padres y maestros inconscientes nos obligan durante la infancia a hacer cosas absurdas pero que ellos consideran lógicas. Dicen que eso es para nuestro bien. Los padres de familia son autoridades inconscientes, como lo demuestra el hecho de tratar a los hijos como basura, como si ellos fueran seres superiores a la especie humana. Los maestros y maestras resultan odiando a determinados alumnos o alumnas, eliminando o consintiendo a otros. A veces castigan severamente a cualquier estudiante odiado, aun cuando este último no sea un perverso, y premian con magníficas calificaciones a muchos alumnos o alumnas consentidas que verdaderamente no se las merecen. Padres de familia y maestros de escuela dictan normas equivocadas para los niños, jóvenes, señoritas, etc. Las autoridades que no tienen autoconciencia solo cosas absurdas pueden hacer. Necesitamos autoridades autoconscientes. Entiéndase por autoconciencia el conocimiento íntegro de sí mismo, el total conocimiento de todos nuestros valores internos. Solo aquel que posea de verdad pleno conocimiento de sí mismo, está despierto en forma íntegra. Eso es ser autoconsciente. Todo el mundo se cree que se autoconoce, mas es muy difícil hallar en la vida a alguien que realmente se conozca a sí mismo. La gente tiene sobre sí conceptos totalmente equivocados. Conocerse a sí mismo requiere grandes y terribles autoesfuerzos. Solo mediante el conocimiento de sí mismo se llega verdaderamente a la autoconciencia. El abuso de autoridad se debe a la inconsciencia. Ninguna autoridad autoconsciente llegaría jamás al abuso de la autoridad. Algunos filósofos están contra toda autoridad, detestan las autoridades. Semejante forma de pensar es falsa, porque en todo lo creado, desde el microbio hasta el sol, existen escalas y escalas, grados y grados, fuerzas superiores que controlan y dirigen y fuerzas inferiores que son controladas y dirigidas. En un simple panal de abejas hay autoridad en la reina. En cualquier hormiguero existe autoridad y leyes. La destrucción del principio de autoridad conduciría a la anarquía. Las autoridades de estos tiempos críticos en que vivimos son inconscientes, y es claro que debido a este hecho psicológico esclavizan, encadenan, abusan, causan dolor. Necesitamos maestros, instructores o guías espirituales, autoridades de gobierno, padres de familia, etc., plenamente autoconscientes. Solo así podemos hacer de verdad un mundo mejor. Es estúpido decir que no se necesitan maestros o guías espirituales. Es absurdo desconocer el principio de autoridad en todo lo creado. Aquellos que son autosuficientes, orgullosos, opinan que los maestros y guías espirituales no son necesarios. Debemos reconocer nuestra propia navidad y miseria. Debemos comprender que necesitamos autoridades, maestros, instructores especiales, etc., pero autoconscientes a fin de que puedan dirigirnos, ayudarnos y guiarnos sabiamente. La autoridad inconsciente de los maestros destruye el poder creador de los alumnos y alumnas. Si el alumno pinta, el maestro inconsciente le dice lo que debe pintar, el árbol o paisaje que debe copiar, y el alumno aterrorizado no se atreve a salirse de las normas mecánicas del maestro. Eso no es crear. Es necesario que el estudiante se vuelva creador, que sea capaz de salirse de las normas inconscientes del maestro inconsciente.
a fin de que pueda transmitir todo aquello que siente en relación al árbol, todo el encanto de la vida que circula por las hojas trémulas del árbol, toda su honda significación. Un maestro consciente no se opondría a la libertadora creatividad del espíritu. Los maestros inconscientes con autoridad consciente, jamás mutilarían la mente de los alumnos y alumnas. Los maestros inconscientes destruyen con su autoridad la mente y la inteligencia de los alumnos y alumnas. Los maestros autoconscientes enseñan con suma paciencia a sus alumnos y alumnas, ayudándoles a comprender sus dificultades individuales, a fin de que comprendiendo, puedan trascender todos sus errores y avanzar triunfalmente. La autoridad consciente o autoconsciente jamás podría destruir la inteligencia. La autoridad inconsciente destruye la inteligencia y causa graves daños a los alumnos y alumnas. La inteligencia solo adviene a nosotros cuando gozamos de verdadera libertad, y los maestros con autoridad autoconsciente saben de verdad respetar la libertad creadora. Los maestros inconscientes creen que todo lo saben, y hasta se dan el lujo de aprender observando las capacidades creadoras de sus discípulos. Es necesario que los estudiantes de las escuelas, colegios y universidades, pasen de la simple condición de autómatas disciplinados, a la brillante posición de seres inteligentes y libres, para que puedan hacer frente con éxito a todas las dificultades de la existencia. Esto requiere maestros autoconscientes, competentes, que realmente se interesen por sus discípulos. Maestros que estén bien pagados para que no tengan angustias monetarias de ninguna especie. Desgraciadamente, todo maestro, todo padre de familia, todo alumno, se cree a sí mismo autoconsciente, despierto, y ese es su más grave error. Es muy raro hallar en la vida alguna persona autoconsciente y despierta. La gente sueña cuando el cuerpo duerme, y sueña cuando el cuerpo está en estado de vigilia. La gente maneja coches soñando, trabaja soñando, anda por las calles soñando, vive a todas horas soñando. Es muy natural que a un profesor se le olvide el paraguas o que en el coche deje abandonado algún libro o su cartera. Todo esto sucede porque el profesor tiene la conciencia dormida, sueña. Es muy difícil que las gentes acepten que están dormidas. Todo el mundo se cree a sí mismo despierto. Si alguien aceptase que tiene su conciencia dormida, es claro que desde ese mismo momento comenzaría a despertar. El alumno o la alumna olvida en casa el libro o el cuaderno que tiene que llevar a la escuela. Un olvido de estos parece muy normal y lo es, pero indica el estado de sueño en que se halla la conciencia humana. Los pasajeros de cualquier servicio de transporte urbano suelen pasarse a veces la calle. Estaban dormidos y cuando despiertan, vienen a darse cuenta de que se pasaron de calle y que ahora les tocará regresar a pie unas cuantas calles. Rara vez en la vida está el ser humano despierto realmente y cuando lo ha estado siquiera por un momento, como en los casos de infinito terror, se ve por un momento a sí mismo en forma íntegra. Estos momentos son inolvidables. El hombre que regresa a su casa después de haber recorrido toda la ciudad, es muy difícil que recuerde en forma minuciosa a todos sus pensamientos, e incidentes, personas, cosas, ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Al tratar de recordar, hallará en su memoria grandes lagunas que corresponden precisamente a los estados de sueño más profundo. Algunos estudiantes de psicología se han propuesto vivir alertas de momento en momento, pero de pronto se duermen, tal vez al encontrar a un amigo en la calle, al entrar en algún almacén para comprar algo, etc., y cuando horas más tarde recuerden su decisión de vivir alertas y despiertos de momento en momento, entonces vienen a darse cuenta de que se habían dormido cuando entraron a tal o cual lugar, o cuando se encontraron a tal o cual persona, etcétera, etcétera, etcétera. Ser autoconsciente es algo muy difícil, pero se puede llegar a este estado aprendiendo a vivir alertas y vigilantes de momento en momento. Si queremos llegar a la autoconciencia necesitamos conocernos a sí mismos en forma íntegra. Todos nosotros tenemos el yo, el mí mismo.
el ego que necesitamos explorar para conocernos a sí mismos y volvernos autoconscientes. Es urgente observarnos, analizar y comprender cada uno de nuestros defectos. Es necesario estudiarnos a sí mismos en el terreno de la mente, emociones, hábitos, instintos y sexo. La mente tiene muchos niveles, regiones o departamentos subconscientes que debemos conocer a fondo mediante la autoobservación, el análisis, la meditación de fondo y la profunda comprensión íntima. Cualquier defecto puede desaparecer de la región intelectual y continuar existiendo en otros niveles inconscientes de la mente. Lo primero que se necesita es despertar para comprender nuestra propia miseria, nadidad y dolor. Después comienza el yo a morir de momento en momento. Es urgente la muerte del yo psicológico. Solo muriendo nace el ser verdaderamente consciente en nosotros. Solo el ser puede ejercer verdadera autoridad consciente. Despertar, morir y nacer. Estas son las tres fases psicológicas que nos llevan a la verdadera autoridad consciente. Hay que despertar, para morir y hay que morir para nacer. Quien muere sin haber despertado se convierte en un santo estúpido. Quien nace sin haber muerto se convierte en un individuo de doble personalidad, la muy justa y la muy perversa. El ejercicio de la autoridad verdadera solo puede ser ejercido por aquellos que poseen el ser consciente. Aquellos que todavía no poseen el ser consciente, aquellos que todavía no son autoconscientes, suelen abusar de la autoridad y causan mucho daño. Los maestros deben aprender a mandar y los alumnos deben aprender a obedecer. Aquellos psicólogos que se pronuncian contra la obediencia están de hecho muy equivocados porque nadie puede mandar conscientemente, si antes no ha aprendido a obedecer. Hay que mandar conscientemente y hay que saber obedecer conscientemente. Legislador: la derogación de lo oculto de Alabama. Human Vibration.